Buenas tardes a todos, caballeros. Me llamo Sir Pocón de Joy, y sean ustedes bienvenidos al sexto episodio del desafío de los 12 juegos. Se estarán preguntando por qué un servidor es el encargado de esta reseña, y no ese bárbaro de Escapocón como es habitual, y hay un motivo bastante lógico por el que este es el caso. Verán, alguien carente de un alto nivel de alfabetización mediática como Escapocón no sería capaz de hacerle justicia a la obra maestra que será reseñada hoy en este episodio. ¿No me creen? Justo aquí tengo un guión de su versión de la reseña, y voy a realizar una lectura en voz alta del mismo para que vean a lo que me refiero. ¿Pero qué puñetas? Esas tres palabras no son suficientes para describir la magnitud artística de Bridge. Bridge es un juego de Steam creado por el desarrollador independiente YK Yagama, un creador de videojuegos de renombre con 5 seguidores, y fue lanzado en el año 2021, recibiendo críticas variadas. No dejen que eso les desanime a probar el juego, aunque con una descripción tan emocionante como caminando por un gran puente, simulador de caminata, deberán saber que se encuentran ante una verdadera obra maestra. Además, Steam compara este juego con Journey, pero debo de admitir que es una comparación bastante injusta. Bridge es mucho mejor. El juego comienza de forma casi inmediata, con el logo en un fondo negro que no se queda mucho tiempo antes de saltar a la acción. No necesitamos ningún tipo de historia, ya que en Bridge uno deberá dejar volar su imaginación. El juego, tal y como se describe en su página de Steam, es parte del famoso género Walking Simulator, donde uno deberá caminar de un sitio a otro sin tener más habilidades que poder utilizar. Y tal y como indica el título, hay un gran puente enfrente de nuestro personaje, que por cierto, parece una mezcla entre la niña de The Ring y Frisk de Undertale. Pero si esperan asustar a la gente saliendo de un pozo, o conocer a divertidos esqueletos que hablan de forma gramaticalmente incorrecta, desgraciadamente tendrán que lidiar con esta enorme pared rocosa, que les impide avanzar por el puente. No podrán rodearla, ni tampoco romperla a puñetazo limpio. Entonces, ¿cómo puede uno continuar con esta artística aventura? La respuesta es sencilla, y es que este es un juego que rompe completamente las expectativas que su página principal indica. Tal y como ocurre en juegos de culto como Latido Latido Club de Lectura, este juego es en realidad de un género distinto al que se le cataloga, porque se trata de una prueba de habilidad. Además de la gran piedra gigante, hay una roca más pequeña que molesta. ¿Cómo? ¡Que la roca molesta! No queda bien con el paisaje. Así es, esta piedra es necesaria para poder romper el muro y avanzar por el puente. Puede que les resulte muy sencillo nada más empezar, pero hay un segundo muro justo después que también deberá ser derribado con la piedra que hemos pateado, o con la que hay unos pasos más adelante. Mientras que el primer muro fue muy sencillo, este llevará algo más de tiempo poder romper, ya que hay rocas por el camino que pueden hacer que sea más complicado patear la roca. Y digamos que las físicas de este juego no son muy colaborativas. Muchos tacharon este juego de ser verdaderamente injusto, pero miren, he podido patear la piedra justo donde quería. Además, esta segunda zona del puente no se compara para nada con la tercera. Es este el punto en el que muchos se rindieron con este juego, y un servidor puede ver por qué. El camino hacia la siguiente pared es mucho más largo que el anterior, y con muchos más obstáculos, desde arcos hechos de piedra hasta flores gigantes rocosas e incluso réplicas de Stonehenge, monumento característico de mi territorio natal. Hasta hay piedras justo al final que darán a uno la sensación de que pueden usarse, pero no. El juego tiene algunas opciones para aquellos que quieran rendirse en este punto. Por ejemplo, ¿qué sucede si uno no quiere hacer caso al título del juego y no pone un pie en el titular puente? O bueno, en el titular puente, pues que puede darle a la protagonista unas vacaciones en la playa.
tan tranquila y arenosa, aunque no podrás meterte en el agua. Supongo que es un robot como un servidor, y no quiere oxidarse. Ese es el motivo principal por el que mi piscina tiene monedas en vez de agua, y no solo hago eso para parecerme más a mi héroe, el señor MacPato. Sin embargo, es tentador no quedarse en la playa, sobre todo porque hay un teletransportador que le llevará de vuelta al puente. ¡Qué casualidad! Mi mansión también tiene un cachivache similar a ese. La 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 la. ¡Wow! Este proyecto aún es un WIP. ¡Wow! Insuficiencia de puente. Otra forma de saltarte el puente es... bueno, saltarte el puente, ya sea con la ayuda de nuestra querida piedra o subiendo esta montaña, nuestra protagonista podrá caer al agua y no flotará por encima. Pese a ir vestida como tal, ella no se trata del famoso Jesucristo, ni de Luigi, que es básicamente lo mismo. Una vez en el fondo del mar, podrás recorrer todo el puente desde abajo, lo cual te llevará... digamos que demasiado para el resultado final, el cual es... nada. Bajo el agua, el único objeto de interés es esta aglomeración de piedras, que como diría Io, no queda bien con el paisaje. Sí, la única forma de poder pasarte este juego es si llegas al final subido en el puente en sí. Una tarea nada complicada para un servidor. Con cuidado, con cuidado. ¡Oh, vamos! No estaba mirando hacia allá. Debo sacarla con precaución de aquí. ¡Oh! Salió volando. Y si tal vez me acerco desde el lado... no, pasa lo mismo. ¿Por qué sale volando hacia atrás? ¡Oh! Estoy volando. A lo mejor puedo saltar el muro. Era demasiado bonito. ¡Oh! Atravesó el suelo. ¡Oh! Ahora yo atravieso el suelo. ¡Oh! ¡No! ¡Oh, no! ¡Otra vez! ¡Oh! 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 Este juego es una desgracia, una verdadera frustración, una maravillosa aventura que no requirió de mucho esfuerzo para poder pasarme. Como pueden ver en este metraje claramente grabado por un servidor, una vez nos pasamos la difícil carrera de obstáculos mientras pateamos nuestra pelota de fútbol, It's a stone, Luigi. It's a football. Podremos pasar al siguiente recorrido, uno mucho más largo, pero completamente vacío. Así es, no hay ni una sola piedra en todo el recorrido. Bueno, aparte de la nuestra. Y al final de la cuarta pared hay un precipicio. Nuestro personaje se tira por él, aparece el logo del juego y vemos cómo acaba llegando a la misma playa a la que podemos ir desde el principio. Una conclusión que da que pensar. Ahora mismo se estarán preguntando por qué estoy adorando este juego de una forma tan exagerada. Bridge tiene aspectos superficiales que pueden ser apreciados. El ambiente es aterrador pero tranquilo al mismo tiempo. Los gráficos son tan buenos que el bárbaro de Scapocón tuvo que comprarse un ordenador nuevo para que le funcionara, y además es completamente gratuito. No necesitan ser multimillonarios si quieren probarlo. Pero al mismo tiempo, la jugabilidad a simple vista puede parecer aburrida, monótona o incluso frustrante. Y muchos pensarán que este se trata de uno de esos juegos cuyo único valor es ver a otros jugar en directo para presenciar su descenso hacia la locura. Pero ahí se equivocan, estimados caballeros. Aquí les presento un pequeño vídeo ensayo desarrollado por un servidor que espero que les haga ver mi punto de vista de forma más clara. En este juego, nuestro personaje, con pocas características visuales notables y una falta de ojos, representa a una persona promedio, sin importar su género, raza o si le gusta o no el té con piña. El puente que debe avanzar es una representación visual de la vida misma, dividida de forma clara mediante las paredes de piedra, que uno deberá romper haciendo uso de los esfuerzos de uno mismo. Nótese el parecido razonable entre esta piedra y el cerebro.
un órgano necesario para todas las funciones vitales. El primer recorrido representa la infancia, una época sencilla y acogedora, pero a la vez breve, y el aumento de dificultad en las siguientes secciones del juego hará que la echemos de menos, tal y como muchos no son capaces de dejar de rememorar y glorificar sus infancias. Justo después cruzaremos la adolescencia, la etapa rebelde y confusa donde pensamos que todo se ha vuelto mucho más difícil, pero en realidad los problemas que uno tiene durante esta etapa de la vida no son más que formas de prepararse para la madurez, que convenientemente es representada en la siguiente fase. Tiene más obstáculos, tus antiguas habilidades ya no sirven para nada y te durará muchísimo más que el resto de etapas de tu vida. Hay hasta momentos donde el juego te tienta con posibles soluciones más fáciles, como estas piedras al lado de la tercera pared, pero no podrás usarlas porque eso sería robar, lo cual es malo. Si no me creen, pregúntenle a los ladrones que han tenido que lidiar con mi sistema de seguridad. ¡Ajá! Otro robo exitoso. Tras la madurez, tenemos la vejez, un periodo de nuestras vidas que no tiene tantos eventos, pero es igualmente complicado. Y una vez llegamos al final, tenemos la muerte, donde nuestro personaje caerá desde muy alto. En el 100% de los casos, eso en la vida real causará una muerte segura. Pues yo me caí por un precipicio y sigo vivo. Cállese, guay, está arruinando mis argumentos. Ha sido sin querer. Caerse al agua representa una muerte prematura, no pudiendo hacer nada más que vagar mientras observas todo lo que pudiste haber hecho en tu vida. Y el hecho de que puedas acceder a la playa en cualquier momento del juego, siendo este el sitio donde acabas al llegar al final del puente, dice mucho de nuestra sociedad. No sé qué es lo que dice, pero lo dice mucho. Y con todo esto, podemos dar por concluido mi análisis exhaustivo de Bridge, un juego que recomiendo jugar a todos los niños. Sir Pocón, ¿qué diantres estás haciendo en mi edificio? Ah, nada en particular. Solo suplantarlo para hacer la reseña del desafío de este mes. Ah, ya, muy comprensible. Y a esto se le llama karma. En fin, creo que voy a saltarme la introducción y todo eso para pasar a la reseña en sí. ¿Pero qué puñetas?